hay muchos cuestionamientos sobre estos últimos nombramientos que está realizando el presidente Trump. Para hablar de esto y mucho más, déjeme saludar con muchísimo gusto al periodista y corresponsal del periódico La Opinión, allá en Nueva York, al querido Jesús García. Jesús, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Octavio? Mucho gusto estar contigo. Muy buenos días. Es un placer, querido Jesús. Pues bueno, ¿qué te parece que comenzamos con este tema? Todo indica que el nuevo secretario de Estado de la Unión Americana será Marco Rubio, un Marco Rubio que en su momento le llamó con artist o artista del fraude o estafador a Donald Trump una y otra vez, que denunció que Trump pues no separara lazos con el Ku Klux Klan y con David, se me fue el apellido de este señor, el del líder del Ku Klux Klan, que incluso le llamó Junior a Trump al decir que si no hubiera heredado $200 millones estaría vendiendo relojes en Manhattan. Y ahora, bueno, pues se convierte en su secretario de Estado. ¿Qué opinas de esto, Jesús? Pues yo creo que es interesante ver cómo hace la selección de un personaje como Marco Rubio, que para nada es amigo de América Latina y para nada es particularmente amigo de México, por ejemplo. Ha estado muy en contra y ha sido muy vocal, incluso recordar que criticó en varios momentos, pues obviamente al gobierno mexicano, sobre todo porque él pertenece a lo que se le llama el lobby cubano-americano en los Estados Unidos y por supuesto pues hay una gran molestia por el apoyo que siempre México ha dado a Cuba. Y por otro lado, pues no, desde la perspectiva, obviamente Marco Rubio, pues cualquier gobierno que tenga una tendencia de buscar mayores apoyos a grupos vulnerables, etcétera, pues es considerado socialista y prácticamente comunista, ¿no? Es de la misma tendencia de otros republicanos y entonces es preocupante porque, pues como senador, él siempre ha impulsado este tipo de perspectiva. Yo estoy viendo que ya como representante, digamos, de la política exterior estadounidense, oficialmente es un foro completamente distinto. Él sea más moderado en ese sentido, pero pues todavía tengo mis dudas al respecto, justamente por este historial que tiene. Él incluso tenía muy buena relación con Bob Menéndez, este político demócrata venido a menos, que también tenía una tendencia muy similar sobre América Latina, o sea, del Partido Demócrata, pero muy similar sobre América Latina, también del lobby cubano-americano en los Estados Unidos, que pues este lobby busca mucho mantener pues los castigos a Cuba, justamente estos embargos económicos que hemos estado viendo. Entonces sí es preocupante porque pues vamos a ver hacia dónde tiene la política. Ahora, él no decide la política exterior de los Estados Unidos, no la decidirá él, sino la tiene que decidir junto con el presidente en turno, en este caso el presidente Donald Trump, y él ha dado señales de tener un cierto diálogo un poco más cercano con México. Vamos a ver hacia dónde lo lleva, pero evidentemente hay tres elementos que yo creo que se deben de repetir una y otra vez sobre la relación que se tendría en el caso de Estados Unidos y México. Es que gran parte de la agenda doméstica de Donald Trump tiene que ver con agenda exterior. Es decir, es algo que de algún modo no tan abiertamente se había manejado en administraciones estadounidenses, que ahora sí lo estamos viendo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso con México de una forma muy directa. Hoy justamente estaba viendo una entrevista que le hicieron en CNN a la editora de The Economist, y ella menciona eso, de cuáles son las regiones que deberían estar más preocupadas con el triunfo de Donald Trump. Y la primera que menciona es México, el país como tal, y luego menciona Europa por, la relación que tienen con la OTAN. El tema en el caso de México es que tres elementos que Trump ha prometido a sus electores y que tienen que ver con restricciones o afectaciones a México. Uno es el tema migratorio, porque evidentemente le obligaría a México a implementar una política migratoria mucho más restrictiva y distinta, lo cual le generará, por supuesto, críticas sin ver el impacto realmente que se tiene si no hace esas limitaciones migratorias que lo afectan como país, porque vendrían los castigos también económicos en cuanto a bienes y productos que se hacen en México, y la única limitante aquí sería el TEMEC, que de algún modo limitaría un poco las acciones estadounidenses, pero eso nunca ha detenido a Donald Trump en ese sentido. Es decir, ya lo vimos en un intento de afectar y de imponer tarifas al acero y al aluminio, pero
iría en ese sentido, que es parte también de la política de regresar la producción hacia los Estados Unidos, porque bueno, fueron una de las quejas de grupos que lo apoyaron, por supuesto, para llegar a la presidencia nuevamente. Y luego la tercera tiene que ver con el crimen organizado, un problema pues que ya es un serio problema para México, por supuesto, y para los Estados Unidos, pero que aquí el problema principal es que Estados Unidos nunca ha asumido una responsabilidad realmente sobre esta problemática, y me refiero a eso, yo lo he explicado una y otra vez. Uno, Estados Unidos no asume un rol realmente activo en la detención y si tiene todo este poder militar y de acción para detener la distribución de droga, de crímenes, de organizaciones criminales que distribuyen droga en los Estados Unidos. Eso también obviamente tiene que ver con la prevención, con un trabajo real contra la prevención, con la prevención de consumo de drogas, justamente porque es un problema pues bastante serio que ninguna administración ha logrado, digamos, detener o reducir. Y por otro lado también de detener el tráfico de armas, que si bien en los últimos 2 años ha habido acciones importantes, han sido insuficientes, como lo estamos viendo. Y por otro lado también establecer un sistema importante contra el lavado de dinero, porque también hay que dejarnos, digamos, de hacernos tontos. El dinero que se llega a México por el crimen organizado para los cárteles son dólares de Estados Unidos. Es el principal mercado y mientras no se bloquee eso, seguirá habiendo suficientes recursos tanto en armamento como en dinero para justamente el crimen organizado seguir operando. El primero afectado, por supuesto, es México por esta guerra interna que hay entre los cárteles y este afán también del gobierno de tratar de enfrentarlos. Y pues ahora también viendo este viraje que está dando la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tratando de ser más proactivo, más ofensivo, lo cual me parece importante considerando pues bueno, que sí, que es importante atacar a esos grupos criminales que no tienen ninguna piedad también contra la población civil, pero que por otro lado sí debería de haber una mayor presión a los Estados Unidos. Entonces, en resumen, el contexto es que no va a ser nada fácil, pero también me llama la atención la postura que está teniendo la presidenta Sheinbaum, y yo creo que puede lograr pues negociaciones importantes. Ella está estableciendo pues una postura realmente que podría pues llevarla a buenas negociaciones. Pero no solamente es el caso de Marco Rubio, Antonio, también tiene que ver a quienes se está nombrando, por ejemplo, para ser responsable el asesor de seguridad nacional, que es una de las áreas estratégicas. Y pues bueno, nada más y nada menos, tenemos ahí a uno de los impulsores justamente de acciones militares directamente en México, que es Michael Waltz, pues este representante que incluso apoyó ya una de las iniciativas en el Congreso justamente. Entonces eso se suma justamente a la postura. No es solamente Marco Rubio, es también este grupo. Luego tenemos a Tom Homan, que también justamente en una entrevista que dio anoche en Fox News, me parece, también volvió a hablar sobre los cárteles de la droga y esas acciones militares que está dispuesto a realizar. La problemática aquí no es si hay un plan en contra del crimen organizado, lo cual es importante, por supuesto. Nadie defendería en su sano juicio que no hubiera una estrategia contra el crimen organizado, sino el plan aquí es si realmente esa estrategia es contra el crimen organizado o es castigar a un país por lo que ellos consideran una perspectiva negativa sobre cómo se ha trabajado con el crimen organizado sin asumir una responsabilidad. Entonces, desde varias perspectivas y desde donde lo veamos, pues es un problema para México porque, pues evidentemente, son grupos que no quiero llamarlos extremistas, pero tienden a ser extremistas y es difícil la negociación con ellos. Lo hemos visto incluso Tom Homan, ahora que fue nombrado, la forma en que, por ejemplo, incluso él lidia, cuando se trata a los representantes en el Congreso, por ejemplo, es irrespetuoso, o sea, siempre es como voy hacia adelante, básicamente esta idea de voy hacia adelante y no me quito, ¿no? Sin buscar un tipo de negociación o de diálogo sobre cómo se pueden trabajar las problemáticas. Eso es lo que a mí me preocupa más en cuanto a la relación que pudiera complicarse con los países. Pero repito, entiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que ella ha expresado en su conferencia matutina, pues bueno, está evaluando también eso y está viendo cómo va a ser esta relación. Ella confía que sea una buena relación y espero que, bueno, las estrategias y los personajes que tenga a cargo en cada una de las áreas, pues justamente la lleven a esa dirección, ¿no?
Exactamente, yo lo que te quería preguntar, mira, estamos viendo, como bien mencionas, que en efecto hay de dos sopas, o tenemos una serie de improvisados en el gabinete de Trump, como Stephen Miller, ¿no? Que lo ha acompañado durante todo este tiempo y bueno, es un tipejo antiinmigrante, racista, que pues vive de la ideología supremacista blanca. Tenemos también ahí a un congresista Mike Waltz, que será ahora el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, y quien, bueno, pues evidentemente es un oportunista en la política después de haber estado en el ejército. Pero como bien mencionas, ahí está Tom Homan, que pues sí, fue oficial de la migra durante mucho tiempo y etcétera, tiene de alguna u otra forma experiencia. Y el caso de Marco Rubio es el de pues una larga carrera en la política, hay que ser muy, muy honestos, en la política del libro de texto, querido Jesús, esa es la realidad. Eh, y eso podría hablar de un poco más de institucionalidad en su actuar. Sin embargo, efectivamente, pertenece al lobby cubanoamericano y eso es lo problemático, que a partir de ahí, cuando hay alguna situación que tenga que ver, como bien mencionas, con la izquierda, con Cuba, con México, con cualquier situación progresista, me imagino que es cuestión personal por sus papás que emigraron de Cuba en 1956. Pues desde sus entrañas actúa con mucha irresponsabilidad en sus comentarios Marco Rubio. ¿Qué opinas de esta institucionalidad para Marco Rubio, Jesús? Es lo que justamente decía, yo creo que o es que es muy diferente el escenario de ser congresista a ser, ya digamos, formar parte de un gabinete de gobierno. Es muy, muy diferente. Y obviamente la perspectiva, hay lineamientos que se tienen que seguir porque tienen que ver obviamente con la política exterior y la institucionalidad, como bien mencionas. En el caso, pues obviamente del Congreso es distinto, tiene una libertad distinta porque básicamente tienen que revisar la política exterior, criticar la política exterior, apuntar de ciertos elementos o tratar de orientarla dependiendo pues los intereses también de los senadores. Y en este caso bien apuntas pues la historia de Marco Rubio. Marco Rubio, como lo mencionaba, pues es parte de este lobby cubano-americano estadounidense que presiona muy fuertemente para mantener pues obviamente el bloqueo, el embargo económico para Cuba y que ha sido bastante exitoso en ese sentido, pero también pues bueno, no solamente sobre Cuba, ha sido muy crítico sobre otros países en América Latina, que entiendo, digamos, por el tema de cómo se dan las elecciones en esos países y lo que ha pasado en el caso de Venezuela, por ejemplo, es uno de los más vocales en ese sentido. Pero no solo en esos países, también lo ha sido con México. A México lo ha criticado bastante y ha sido bastante duro contra México, incluso durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso como senador, pero repito, es distinto ser senador y entrar en un escenario de debate, de discusión, cuando se están evaluando incluso nuevas leyes o hay negociaciones para trabajar con el gobierno en turno. En el caso ya como un funcionario oficial, pues como bien señalas, pues debería de seguir una ruta de institucionalidad importante y ser más, digamos, moderado, por así decirlo, en cuanto al trabajo que realiza. Pero no por la perspectiva que estoy viendo también de la política exterior que estaría impulsando el presidente electo Donald Trump, pues tampoco creo que sería pues realmente tan moderado, ¿no? Es un respaldo importante y todo este grupo que has mencionado, incluyendo a Homan, Stephen Miller, que además va a tener una posición también pues tan importante, ¿no? El subdirector de gabinete de política que la Casa Blanca, que es básicamente pues guiar las políticas de todo el gobierno, ¿no? Que se están cumpliendo con los lineamientos que está estableciendo pues el presidente ya en turno, que será a partir del 20 de enero del 2025, pues sobre las políticas, no solamente de política exterior, sino en general. Entonces, sí estamos viendo una complicación porque pues Marco Rubio también ha sido muy vocal, por ejemplo, en el tema con los ataques en Gaza, ¿no? Hemos visto cómo ha hablado de que básicamente no le importa que se hayan matado a tantos niños en Gaza, ¿no? Lo expresa como bueno, ni modo, o sea, eso pasó y me pueden citar si quieren, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que personajes como él tienen. También estamos viendo a Stefanik, esta representante de Nueva York, que va en la misma línea y que va a ser la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Entonces, es un grupo que realmente sí tiende al extremismo político y al nacionalismo estadounidense desde una perspectiva que no habíamos visto
Eso hay que marcarlo. Yo creo que cuando estuvimos en la primera administración del presidente Donald Trump, se va a quedar corto con lo que podríamos ver con esta nueva administración, porque los personajes que se están integrando en el gabinete son mucho más, digamos, han sido más extremistas. Muchos de ellos no reconocieron incluso el triunfo de Joe Biden en 2020, por ejemplo, y aún hasta ahora lo siguen sin reconocer, ¿no? Después de 4 años y a punto de terminar, pues, esa administración. Entonces, estamos viendo personajes políticos que siguen una línea en particular y que realmente las opiniones o las otras posturas, pues, les importan realmente muy poco. Eso es lo preocupante. Definitivamente, hay tanto que analizar aquí. Y yo quiero agradecerte, Jesús, por esta conversación tan interesante, por esta claridad que nos das aquí en Sin Censura. Y te pido, bueno, pues que te mantengas cerca de estos espacios para que podamos platicar contigo en lo subsecuente. Mientras tanto, también, pues te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, bueno, además, no, déjame comentarte algo rapidísimo. Hay que esperar todavía otras posiciones importantes en el gobierno. Hay que recordar el proyecto 2025 del que Trump se ha deslindado y que finalmente sí se está integrando y oficialmente se está sumando a su gobierno, ¿no? Que es un cambio, es un giro de gobierno, de incluso intenciones de desaparecer, por ejemplo, la Secretaría de Educación y la posibilidad, si no logra desaparecerla, porque necesita obviamente un acuerdo importante con el Congreso, cuya mayoría no le va a ser suficiente, pero sí podría restringir, por ejemplo, los apoyos económicos para muchos estudiantes que están en desventaja y muchos apoyos, muchos programas que están ayudando justamente ahorita tanto a afroamericanos, a estudiantes hispanos o latinos. Todavía falta ver hacia dónde va a girar justamente esa política. Entonces, no solamente es la política exterior, sino es la política interior de cómo va a afectar a los estadounidenses justamente estas restricciones que él está pues proyectando, ¿no? Yo te agradezco como siempre pues la invitación aquí. Sin embargo, bueno, me pueden seguir en @JesusGar y bueno, seguir los reportes que hacemos en laopinión.com. Muchísimas gracias al queridísimo Jesús García, periodista, corresponsal del periódico La Opinión allí en Nueva York. Muchos saludos, muchas gracias, querido Jesús. Un abrazo. Bye. Bueno, pues mire, desafortunadamente